podrán optar a becas o al CAE, pero no a la gratuidad. Nos acompaña el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Oiga, tanta cosa que preguntarle. Quiero puntualizar sobre el tema de educación, porque vamos a pasar por varios. Está cerrado que la propuesta del gobierno para limitar la gratuidad va a ser, las personas de ahora ya está todo ok, no se les cambia, pero para futuro, quien tenga más de 30 años no puede postular con excepción de la educación técnica. ¿Eso está cerrado o ustedes están abiertos a ver otras excepciones? El proyecto de reconstrucción, como se ha llamado, contempla 40 medidas. Sí. Y por lo tanto, tal como lo señaló el presidente José Antonio Kast el sábado pasado al presentar esta iniciativa, está en revisión. Se está analizando por parte del ministro de Hacienda distintas opciones, si es un solo proyecto o si son distintos proyectos, si es cómo se agruparían las materias en caso de que fuera más de un proyecto. ¿Podría no ser una sola ley miscelánea? Sí. Porque está la amenaza de ir al Tribunal Constitucional por parte de la oposición además. No, pero yo creo que esa amenaza no tiene ningún sentido. Nosotros acabamos de aprobar en el mes de enero el proyecto de reajuste del sector público con 80 y tantos artículos y le aseguro que más de 60 artículos no tenían nada que ver con ¿No va a tener destino, dice usted, un reclamo frente al Tribunal Constitucional? No va a tener. No va a tener porque las ideas matrices del proyecto deben estar todas contenidas en el mensaje y por supuesto que nos vamos a encargar de que todas las iniciativas que forman parte del proyecto van a estar contenidas. Ayúdeme con eso. Entonces, ¿podrían haber nuevas excepciones para esta norma de 30 años máximo para acceder a gratuidad en el futuro? Nosotros estamos abiertos a recoger opiniones, también a escuchar a los parlamentarios. Ya, no está cerrado. No es algo que esté completamente definido. Ya. Ayúdeme con otra cosa, a ver si nos puede contar. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo que va a entrar el proyecto lunes o martes, el que modifica o elimina, no lo sabemos, el MEPCO. Entonces, lo primero que quiero preguntarle, ¿efectivamente nos puede confirmar que lunes o martes ingresa este proyecto? Yo puedo confirmar que el lunes o martes va a ingresar un proyecto para hacernos cargo de la difícil situación que estamos enfrentando como consecuencia del alto precio internacional del petróleo a raíz de la guerra. Este proyecto puede ser de varios contenidos. Uno, entrar al MEPCO. No es en este momento la opción más plausible. No es lo que más desearíamos. Esperamos no tener que hacerlo porque el mismo MEPCO, la ley que lo creó, establece ciertas facultades, particularmente al ministro de Hacienda, para, por ejemplo, cambiar las bandas. Si eso es así, vamos a privilegiar no modificar el MEPCO a través de ley, sino a través de la resolución que tome el ministro de Hacienda. Es más rápido, es más seguro de que se va a poder hacer. Entonces, lo que no están muy convencidos es de modificar el MEPCO, que ese no es el camino. Claro, o sea, nosotros pudiéramos modificar las bandas. Ya. Eso igual va a significar... ¿Pero vía ley o vía la resolución? Vía resolución del ministro de Hacienda. Eso podrían hacerlo, pero no quieren modificar por ley el MEPCO. No es lo que más quieren. En esta ocasión. Lo que pasa es que... Tampoco eliminarlo. ¿Por qué hablamos de un proyecto de ley? ¿Por qué? Porque vamos a tener un alza del precio de los combustibles. Y queremos que esto afecte lo menos posible a las familias, lo menos posible a los consumidores de combustible, a las pymes, en fin. Entonces, el ministro de Hacienda está estudiando fórmulas que permitan ir en apoyo de las personas más afectadas. ¿Me puede dar alguna luz de por dónde podrían ir esos apoyos? Por ejemplo, a pesar de que no tiene que ver con el MEPCO, pero la parafina. La parafina, en la medida que nos acercamos al invierno y a los días más fríos, pasa a ser un combustible esencial para miles de hogares, quizás millones de hogares de menores ingresos. La parafina es el gran combustible para calefaccionarse, incluso en algunas casas lo usan para cocinar. Entonces, podría haber dentro de este proyecto de ley, podría incorporarse, están estudiando incorporar
medidas para ayudar en el precio de la parafina? Por ejemplo, para que el precio de la parafina no sobrepase un precio determinado. La parafina está... ¿Vía subsidio? Sí, la parafina está Vía subsidiada. Ya, la pero parafina más está alto. subsidiada a través del... A ver si me acuerdo bien cómo se llama, pero está subsidiada a través del fondo Sí. del fondo de los precios del petróleo. Sí. Entonces ahí habría que inyectar recursos, no sabemos exactamente cuánto. Ya, pero esa sería la vía, Esa sería inyectar la vía. al fondo que subsidia la parafina, inyectarle más recursos. Así es. ¿Alguna así es. otra medida que están Sí, estudiando? probablemente el ministro de Hacienda, en realidad las medidas las está estudiando, analizando el ministro de Pero se nos Hacienda. está adelantando un poquito. Está bien, pero él las tiene que anunciar, pero- pero se trata precisamente de eso. Hay que ver qué pasa con el pasaje escolar, por ejemplo, qué pasa con el pasaje privilegiado que tienen los adultos mayores. ¿Podría haber un apoyo en ese sentido Podrían también? haber apoyos en esa dirección. A los exactamente. pasajes de estudiantes y adultos mayores. Sí, sí. ¿Algún otro apoyo que están pensando? Es que, Mónica, yo tengo que ser No respetuoso. sé, el ministro de Hacienda me dijo que contara nomás. Yo hablé recién con él. Sí, habló Le recién con él, prometo, ya. me dijo que cuente todo nomás. ¿Y por qué no cuenta él, pues? No, me dijo, no, es mentira. No me dijo eso, no he hablado con él. Yo creo, no yo he creo tenido que la él además oportunidad. está trabajando mucho en esto. Yo creo que va a trabajar también probablemente sábado y domingo. Ya, pero ya nos da algunos anuncios, Sí, el tema de sí. la parafina, el tema de apoyo a los pasajes de estudiantes y de tercera edad. Sí. ¿Algo más? ¿Hay Bueno, más medidas? En general, transporte público. En general va a estar enfocado en general, transporte público. claro. Ya, va a estar enfocado en eso. Ok, quisiera preguntarle por las críticas que han habido de medidas económicas que desde la oposición dicen son muy pro empresas, retiro de decretos, proyectos de ley, recortes también impositivos. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Entre otros le voy a decir, el diputado Diego Chalper, que es un diputado oficialista de Renovación Nacional, digo, para quienes no lo sepan, dice que no caigamos, dice, en lo mismo del Frente Amplio, que tengan cuidado no solo con el lenguaje, sino también con la cantidad de baterías de medidas tocando temas sensibles como, dice él, gratuidad, temas de derechos humanos. Dice, están entrando en muchos temas que pueden tensionar. Nosotros escuchamos a todos los parlamentarios y, por supuesto, con mayor razón a los nuestros. Lo que pasa es lo siguiente. Yo no siento que estemos abriendo muchas puertas. Yo sé que se ha hablado de copamiento legislativo, Sí. de copamiento Tal cual. en los medios de comunicación. Estamos haciendo el trabajo para cual fue elegido el presidente José Antonio Kast. Me explico. En materia de proyectos de perdón. Medio ambiente, por ejemplo, derechos En el humanos. caso del ¿Qué? proyecto de reconstrucción, Sí. el proyecto de reconstrucción, se contempla allí la rebaja del impuesto de primera categoría a la renta del 27 al 23%. Un punto por año, no va a ser inmediato. ¿Por qué? Cuando uno revisa en el ranking de los países de la OECD en qué lugar está Chile como tasa de primera categoría, estamos en el rango más alto, estamos en los rangos más altos. Y los países compiten también por su sistema tributario. Ahora, su apuesta es que la menor recaudación se va a compensar con mayor inversión. Y citaban algunos el informe de la Comisión Marfan, que decía se recupera 0,65 punto por cada punto que se rebaja en impuestos, pero eso al cabo de 10 años. Por lo tanto, de nuevo, si hay emergencia, dicen desde la oposición, ¿cómo van a lograr cuadrar la caja? ¿Cómo rebajar impuestos si les falta dinero? Porque el proyecto va a ir acompañado de otras iniciativas, es un paquete. Y todo eso, dicen ustedes, va a ayudar. Y todo eso va a contribuir a que tengamos mayor desarrollo económico, mayor crecimiento de nuestra economía, una economía mucho más dinámica, y eso va a permitir que recaudemos más. Para nosotros el tema fiscal es muy, muy importante. Vamos a ver. Muy importante, y por lo tanto, por eso hablamos de que se trata de una reforma estructural. Reforma estructural. Sí, sí. Una reforma tributaria estructural. Una reforma que permita que las empresas llamen más inversión, atraigan más fuentes de financiamiento, y eso permita mayor actividad económica con todos los beneficios que trae el mayor crecimiento de la economía. Entre ellos, por supuesto, la creación de más y mejores empleos. Oiga, todo esto, hablando de plata, quiero irme, después vamos a volver a esto, pero mañana se anuncia la postulación finalmente de Chile
como sede para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030. Eso está zanjado, entiendo. Mañana hay un anuncio, que mañana hay pauta para anunciarlo. Yo no sabía de esa pauta, pero sí, es una gran noticia. La ministra del Deporte hace 1 o 2 días atrás me habló de esto, el entusiasmo que ella tenía. ¿Y hay dinero para eso? De los apoyos. O sea, yo sé que están haciendo un gran esfuerzo entre el Estado y sector privado, porque es algo muy motivador, así que yo espero que eso sea una realidad y que el anuncio de mañana se cumpla y lleve mucha alegría y mucha felicidad a todo Chile. Ok, sigamos avanzando. El ministro Quirós dijo, a raíz de las medidas que dice van a ser duras, medidas que viene, que va a anunciar y que van a ser duras. Hablamos de las ayudas, pero eso no va a molestarle a nadie, pero las medidas duras. Y dice que no está para ser popular, y es cierto, probablemente el ministro de Hacienda no está para ser popular. Sin embargo, se ha advertido de parte de la oposición, pero también de parte de parlamentarios oficialistas, que ciertas medidas pueden generar descontento social y movilizaciones. Y el parlamentario Daniel Núñez, aquí en la entrevista en CNN Prime, dijo que sí creía que se iban a reactivar las movilizaciones. ¿Cómo lo ve usted? Sería muy lastimoso que volvieran situaciones de violencia como las que vivimos. Bueno, naturalmente si las personas se manifiestan pacíficamente es otra situación. Lo que no queremos es que vuelva la violencia, lo que no queremos es que se impida el desarrollo normal de las actividades, no queremos que los estudiantes pierdan clase, no queremos que se cierren los consultorios y que las personas que van a su control médico no lo puedan tener, en fin. Que las industrias estén produciendo, eso es lo que nosotros esperamos. Ministro, ¿está garantizado, sigue en pie la promesa de recortar durante este gobierno 6.000 millones de dólares? O sea, ya tenemos un instructivo de recortar en 3% nuestros respectivos presupuestos. Sí. Esos son aproximadamente 3.000 millones de dólares. Le falta todavía la mitad. Sí, ¿Se mantiene esa meta o no se mantiene? Lo que pasa es que acuérdese que esa meta es en 18 meses. Absolutamente. Yo no estoy tratando de adelantar el plazo. Solamente quiero saber si la meta de 6.000 millones en 18 meses se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Porque para este año incluso el ministro de Hacienda nos ha pedido que los ministerios que pueden hacer un mayor esfuerzo para completar otros 1.000 millones de dólares, o sea, en lugar de 3.000, que sean 4.000, bienvenido sea, porque eso nos facilita la labor el próximo año. Pero nos despeja aquello que se mantiene y en ese plazo de 18 meses. Sí, 18 meses. Se mantiene, ya. Surgió hoy día el instructivo de la DIPRES, se conoció, creo que fue el diario La Tercera para dar los créditos, así me gusta hacerlo, diciendo que fija como tope 10 millones de pesos para los asesores de puestos claves. Ese es el tope. Quiero preguntarle, en el contexto de la austeridad, y habiendo sido ustedes como sector tan críticos de los sueldos también en la anterior administración, ¿se les va a pagar 10 millones de pesos a asesores claves? Yo creo que la palabra clave es muy importante. O sea, la mayoría de los asesores no ganan eso y no van a ganar eso. Pero usted de repente tiene que contratar, por ejemplo, a un abogado que tiene muchos estudios, que tiene magíster, que tiene doctorados en Derecho, y naturalmente esas personas cobran más. O sea, es un sí, pero va a ser excepciones. Claro, son digamos, rentas completamente excepcionales y a personas que tienen una alta calificación, que tienen una trayectoria enorme y que eso hace de que sus rentas en el mercado tengan esos valores o mucho más. Y se lo digo porque el tema de la austeridad es un tema, están hablando de ahorros, entonces usted sabe también la reacción que eso puede generar. Evidente, pero cuando se contratan, contratan a personas que tienen lo que yo les señalaba, muchos estudios, mucho conocimiento, y por ejemplo... ¿Ya hay gente que esté ganando eso en esta administración? No creo. No lo creo, no sabría decirlo porque estamos hablando de asesores. Sí. Los asesores se están contratando. ¿Y en su ministerio no hay nadie que gane eso? En estos días no. Ningún asesor tuyo, ya. Nadie. Claro, y usted no puede saber lo que ganan, me imagino, en los otros ministerios. Ahora le pregunto, el exministro Luis Cordero sostuvo que en seguridad el país estaba normalizado. Usted prometió que en 6 meses, lo dijo en Radio Futuro, con la periodista Octavia Rivas, Iván Núñez, dijo que en 6 meses se iba a empezar a notar el cambio.
ya entiendo su plazo, su meta, vamos a ver si se cumple. Obviamente la ciudadanía se lo va a cobrar, ministro. Sí, pues, obvio, con toda razón, pues. Ahora, la pregunta es, si el país desde su perspectiva no está normalizado no quiere decir que esté espectacular, sino que normalizado fue la palabra del exministro Cordero, ¿cómo describiría usted el estado del país en materia de delincuencia que recibieron? Preocupante. Las personas siguen sintiendo miedo. A mí me lo dicen todos los días. Y no es que me lo digan como ministro, me lo dicen como ciudadano, que les da miedo salir de sus casas después de las 6 de la tarde, que les da miedo llevar a los niños al colegio en la mañana por temor a un portonazo, que les da miedo llevar a los adultos mayores a los consultorios porque también hay violencia en los consultorios. O sea, entonces no está normalizado, para usted no es efectivo que esté normalizado. A los funcionarios de los consultorios también los atacan, también los agreden, también hay violencia en contra de ellos. Entonces, nosotros como gobierno tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que el país viva con la mayor normalidad. Y normalidad significa que se sienten protegidos, que sienten que pueden salir a hacer sus actividades cotidianas. Por lo tanto, entiendo con que usted completa tranquilidad. Por lo tanto, entiendo que usted discrepa de que el país esté normalizado en términos de seguridad. Sí, por supuesto. ¿Y nos puede adelantar algunas de las medidas que van a venir en materia legislativa en seguridad? Porque avanzaron harto, usted era senador, y avanzaron harto en la agenda legislativa. Entonces, ¿quedan medidas contundentes, importantes, alguna que nos pueda anunciar? Quedan varias cosas por hacer. Primero, yo creo que lo que hizo el presidente de la República el día lunes en Arica y en la frontera norte es fundamental. Poder poner controles en la frontera norte, evitar el ingreso irregular de extranjeros a Chile, porque lamentablemente muchos de ellos llegaron a delinquir, muchos de ellos eran parte de organizaciones criminales y hemos visto una delincuencia y hemos visto unas organizaciones realmente tremendas, hemos visto unos hechos terroríficos. Entonces yo creo que el control de la frontera norte ¿y alguna medida legislativa? Es algo esencial. Voy a eso. Nosotros efectivamente avanzamos bastante, digamos en los últimos años, pero particularmente desde la presidencia en el Senado del senador Juan Antonio Coloma, que fue el primero en plantear una agenda priorizada de proyectos de seguridad. Y se avanzó mucho y, por ejemplo, tenemos ley de inteligencia, tenemos ley antiterrorista, tenemos la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, tenemos el reforzamiento del Ministerio Público, entre otras muchas. Para nosotros, por ejemplo, en la región de la Araucanía y macro zona sur, la ley de usurpaciones, la ley que permitió una mayores posibilidades de tener éxito en las investigaciones por el robo de madera. Pero creo que nos adelante si hay alguna iniciativa en seguridad. A lo que voy es lo siguiente. Muchas de esas iniciativas requieren de los reglamentos. Sí, van a trabajar en eso. Entonces, primero, claro, trabajar en los reglamentos, trabajar en perfeccionamiento. Ya la ministra de Seguridad ha adelantado algunas iniciativas que buscan mejorar o que buscan complementar la legislación vigente. Ahora lo voy a llevar a una miscelánea, pero de preguntas, no de leyes. Bueno. Lo primero, ¿qué le responde a Evelyn Matei que respecto al retiro de decretos que tienen que ver con medio ambiente, 43, dijo, muchos de ustedes me han preguntado el retiro de decretos que protegen a especies nativas en nuestro país? Mi postura es clara, Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones, pero eso no puede ser a costa del medio ambiente. La postura del gobierno del presidente José Antonio Kast también es clara. Para nosotros la protección del medio ambiente es también una gran prioridad. Lo que nos pasa es que tenemos que hacer compatible el respeto por el medio ambiente con el desarrollo del país. No son incompatibles una cosa con la otra. Yo he puesto el ejemplo, Mónica. Yo tengo en la Araucanía un camino, no es que yo lo tenga, ¿no? Pero en la región tenemos... Entiendo lo de las araucarias, que al final eran más, no eran 3, eran más, pero yo entiendo ese ejemplo. Ahora quiero preguntarle si el lenguaje fue el adecuado. Cuando se habla por 3 árboles, no vamos... o la ranita no es política de Estado, a todo esto que la ranita se reingresó, el decreto está protegida. Ya está aprobada por la Pero Contraloría. ¿el lenguaje ha sido el más adecuado? No, sí, lo que pasa es que, mire, de verdad que hay cosas que son muy menores y que impiden la realización de proyectos. Yo tengo comités de vivienda, por ejemplo. O sea, ¿usted respalda el lenguaje que se ha usado? Sí, lo respaldo porque de verdad a nosotros nos cuesta entender de que por cosas que uno ve como menores,
finalmente se paralicen proyectos de inversión que significan soluciones muy importantes para distintas comunidades en el país. Entonces, repito, para nosotros es importante el cuidado y protección del medio ambiente. Lo que se hizo con el retiro de los decretos y reglamentos es algo que se hace normalmente cuando hay un cambio de gobierno. Se están revisando. Varios de esos decretos hubo que retirarlos a petición de organismos públicos que planteaban, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, lo de la isla Juan Fernández, ahí lo que ocurrió es que hubo un grupo de pescadores que reclamó, porque la declaración de ese polígono... No van a relajar las normas medioambientales. No las vamos a relajar. Pasemos. Al contrario, pero sí vamos a hacerlo compatible con la mayor producción y con el mayor desarrollo económico y creación de empleo. La petición de diputados de la UDI para que el presidente de la República le quite el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿A usted le parecería razonable no apoyar a la expresidenta Bachelet? Yo siempre he dicho desde el primer día en que nuestra Cancillería tiene que evaluar cuáles son las verdaderas posibilidades de éxito que tiene la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Si esa candidatura tiene posibilidades, yo creo que debemos apoyarla. Si no tiene posibilidades, creo que debemos hablar francamente y no respaldarla. Pero ¿usted cree que tiene posibilidades? Esa es una decisión que tiene que tomar naturalmente el presidente de la República con el canciller. ¿Tiene o no tiene posibilidades, Mónica? Con toda sinceridad, hoy día no podría decirlo. No lo he hablado con el canciller, no lo he hablado con el presidente de la República. No sé cómo están viendo ellos los apoyos internacionales. Entonces yo no daría una respuesta porque creo que son ellos quienes mejor tienen el panorama de lo que está ocurriendo respecto de la elección de secretario general de Naciones Unidas. Hay una decisión en el ámbito de la Cancillería que ha generado bastante preocupación. El gobierno se alineó con Estados Unidos en la ONU, una votación que pretendía restringir a la definición de género solo a hombres y mujeres. Y había una petición de Bélgica y Brasil para detener esta moción. Chile no se alineó en ese punto, se alineó con Estados Unidos. La pregunta es si a raíz de esto y de otros temas como temas de derechos humanos, indultos, se está volviendo una agenda ideológica en el gobierno. No, yo desconozco lo que ocurrió con Estados Unidos. Entiendo que esa es una información de estas últimas horas probablemente. Sí, en Diario La Tercera lo publica. Pero yo confío plenamente en lo que hace nuestra Cancillería. Nosotros tenemos un canciller que es una persona que tiene mucho mundo, que tiene los conocimientos, que tiene los asesores, que tiene las distintas reacciones en otros países del mundo. Entonces yo me imagino que ese tipo de decisiones se adoptan por alguna razón que yo hoy día no estaría en condiciones de señalar. La Cancillería, para ser honestos, La Tercera es que sentían que apuntaba a algunos intereses de países aliados y sostienen que se restringe a eso, pero que sigue el compromiso con la protección de las disidencias sexuales, de los grupos LGTBI. Entonces la pregunta es desde el punto de vista legislativo. ¿No va a haber ningún retroceso en la protección y en la no discriminación en la legislación a estos sectores? No que yo sepa, y me atengo también a lo que señaló tantas veces el presidente José Antonio Kast durante su campaña, en que él dijo, mire, los temas valóricos los vamos a dejar de lado en estos 4 años de gobierno, porque lo primero que nos interesa es ordenar el país, es mayor seguridad, es mayor desarrollo económico, es creación de más y mejores empleos, es resolver los problemas sociales de los chilenos. A eso nos vamos a abocar. Indultos. El senador, iba a decir ex senador, no, pues senador todavía. El senador Matías Walker, ayer en CNN Prime, y también el diputado Diego Chalper, en el podcast, como te lo explico, le pidieron al presidente que no realice estos indultos que ha anunciado a carabineros y militares que están presos por delitos cometidos en el contexto del llamado estallido social. ¿Qué responde el gobierno a esa petición? Ha dicho también el senador Matías Walker que indultar a quien dejó ciega a Fabiola Campillay sería algo que afectaría a la paz social.
Bueno, primero el indulto es una facultad presidencial que está plenamente vigente. Absolutamente, eso yo creo que no está en discusión. El presidente además ha dicho que lo va a analizar caso a caso. Naturalmente, en los casos más graves no va a haber indulto, eso es lo más probable. ¿El de Campillay no es uno de los más graves? Evidentemente, evidentemente. Entonces, ¿no habría indulto ahí? Es que no lo sé, Mónica, yo no podría responder eso porque es una facultad privativa del presidente de la República, yo no lo puedo estar a él pauteando, soy un ministro de su gabinete, sabía ya, y por lo tanto hay que esperar la determinación que adopte el presidente de la República. Lo que yo sí quiero decir es lo siguiente. A ver. Cuando ocurre el estallido social, el Estado chileno enviaba a nuestras Fuerzas Armadas, a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros carabineros y de la Policía de Investigaciones a controlar el orden público, sin ningún respaldo jurídico. La mejor prueba de ello es que el año 2023 recién tuvimos la ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal lo que hace es decir, mire, cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones se ven envueltos en situaciones donde ellos tienen que usar sus armas, donde ellos tienen que usar la fuerza, donde ellos tienen que controlar para evitar mayores desmanes, bueno, esas personas van a tener en primer lugar abogados que los defiendan en tribunales, van a tener también eximentes de responsabilidad. Eso no ocurre con los carabineros, eso no ocurre con quienes de las Fuerzas Armadas o de la Policía de Investigaciones les tocó actuar durante el estallido social, porque la ley es posterior. Entonces, por eso a mí me hace mucho sentido el tener que revisar, reitero, caso a caso, para saber aquellos en que es posible, poder indultar y otros en que no es posible. Con ese mismo contexto, lo que han dicho juristas, con ese mismo contexto que usted describe, y presuponiendo que, me imagino que todos suponen que nadie sale con intención, un carabinero, un militar, no sale con la intención de cometer un delito. Evidente. Me imagino. Evidente. Pero teniendo eso como contexto, hartos juristas dicen, ok, pero con las mismas normas que usted está describiendo, el mismo contexto, hay algunos que fueron condenados y muchos que fueron absueltos en estos procesos. Y que el hecho de estar sirviendo, lo decía el rector Carlos Peña, el hecho de estar realizando un servicio a la patria no era ser inimputable penalmente. Y también está el tema de revisar fallos judiciales finalmente vía indulto, que es lo que se criticó también al expresidente Gabriel Boric. ¿No están haciendo lo mismo que criticaron? En el sentido de que le digo yo de revisar fallos judiciales. Entiendo el contexto que usted está explicando. Yo creo que hay pocos hechos más graves que lo que ocurrió en el estallido social. Los niveles de violencia que se vivieron. Es que eso lo evalúa, me imagino, la justicia. ¿O usted cree que la justicia es un mal trabajo? ¿Cómo quemaron el metro? ¿Cómo quemaron iglesias? Gravísimo, gravísimo. Sí. No hay justificación. Pero mi pregunta es, pero Mónica, ¿usted está diciendo que hizo mal su trabajo la justicia? Tú me permite, yo me imagino que tampoco ellos han tenido la intención de hacerlo mal. Ya, pero usted cree que lo hicieron mal. Yo no quiero, digamos, hacerle ese cargo, pero sí quiero decir que cuando se trata de carabineros o de uniformados, la mayoría de ellos muy jóvenes, con muy poca experiencia, salir a enfrentar a estos grupos extraordinariamente violentos, en que también dependía, si no se defendían bien, la vida, la integridad física y psíquica de todos los uniformados que fueron a defendernos, que salieron a protegernos en nombre del Estado. No es que hayan salido porque querían enfrentar a los grupos. Quiero entender Entonces, su por punto eso de vista. yo digo, ¿Usted cree que la justicia no evaluó bien? Es probable que en algunos casos no se haya evaluado bien, no por mala voluntad, no por haber querido perjudicar. O sea, que no se hizo justicia. O sea, yo creo que en algunos casos, efectivamente, porque los procesos fueron quizás demasiado rápidos, porque las personas que estaban involucradas no tuvieron una debida defensa. Por eso que yo le digo que el tema de que estos hechos ocurrieron antes de la ley Naín Retamal, porque la ley Naín Retamal lo que hace es precisamente que les pone defensa jurídica. Yo vi muchas veces a carabineros
Usted sabe la situación de violencia que hemos tenido en la Araucanía. Yo he visto muchas veces a carabineros, he visto muchas veces a funcionarios de la Policía de Investigación en que ellos tenían que sacar de su sueldo una cuota mensual para pagar abogados que los defendieran. Además, muchos de ellos eran rápidamente sacados de los cargos, eran apartados de la institución. ¿Y están dispuestos a asumir el costo que signifique en tensionar la relación con la oposición o, como decía el diputado Diego Chalper, tensionar el ambiente social? Nosotros vamos a explicar en detalle por qué se hacen las cosas, por qué se envían los proyectos de ley que vamos a enviar, porque nosotros no estamos en esto haciendo cosas que sean absolutamente incomprensibles, estamos haciendo cosas que nos permitan. Es muy importante devolverle a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, el respeto de la ciudadanía, es muy importante devolverle la consideración. Han sido muy maltratados durante mucho tiempo. Entonces creo que a nosotros nos corresponde como gobierno poder levantar el ánimo de esas instituciones, porque la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una tarea aún pendiente. Se nos acaba el tiempo y le quiero pedir si me puede ayudar con las últimas dos cosas lo más breve posible. Lo primero, ¿cuál es su opinión respecto de la posibilidad que se está gestando en el actual oficialismo de presentar una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, por el caso de la atención de su madre en el hospital, si no me equivoco, El Salvador, por la operación en la cadera que se le hizo y la llamada que se conoció de un asesor cuyo contenido todavía no sabemos, pero que se presume que podría haber sido para agilizar por sobre otros su situación, cosa que ella desmentió. Pongo todos los antecedentes sobre la mesa tratando de resumirlos lo mejor que puedo y le pregunto qué piensa de esa posibilidad de acusación constitucional. Pienso que la acusación constitucional es una herramienta de fiscalización propia de la Cámara de Diputados, que normalmente es un instrumento de último ratio, o sea, lo último que se hace en materia de fiscalización es la acusación constitucional. Los diputados tendrán que ponderarlo debidamente, tendremos que ver qué probabilidades de éxito tiene esa acusación constitucional. Si la acusación es aprobada en la Cámara, tendrá que pasar al Senado, quien actuará como jurado. ¿Pero le parece yo de apresurado? verdad creo, como ministro de Estado, que no corresponde que yo emita opiniones anticipadamente. Y cierro con lo siguiente, que es también información bastante reciente, pero ayer el medio Reportea.cl habló de la posibilidad de que venían sanciones de parte de la Superintendencia de Educación a la Universidad de San Sebastián por los sueldos a varias personas. Es larga la lista: Marcela Cubillos, Manuel Guerra, Arturo Esquella, entre otros. Y hoy se produce, informa La Tercera, el despido, la petición de renuncia del superintendente de Educación. ¿Están relacionados ambos hechos? Yo le puedo asegurar que no tienen ninguna relación. Las decisiones de tomar, de pedir la renuncia a determinados cargos dentro de la administración es algo que ocurre normalmente en el cambio de un gobierno a otro. ¿No fue una represalia por la posibilidad de sanciones? Absolutamente no, yo le garantizo que no. Y además son procesos que tiene que llevar adelante la superintendencia con varios funcionarios. O sea, no es que esta sea una decisión que tomó el superintendente por su cuenta y riesgo. Son procesos además donde yo espero que además se haya cumplido el debido proceso y las personas afectadas hayan tenido la posibilidad de defenderse como corresponde. Cierro preguntándole algo que yo sé que me estoy adelantando 4 años. A ver. Pero cierro con algo breve, un concepto breve. ¿Cuál va a ser la medida del éxito para usted de este gobierno? Muchos sostienen que la medida del éxito es lograr que se reelija alguien del mismo sector político, no necesariamente del mismo partido, ¿no? Pero quiero preguntarle si usted consideraría que ese, al cabo de 4 años, aparte de hacer bien, me imagino, el trabajo, sería la medida del éxito. O sea, para que sea electo alguien de nuestro mismo sector político es indispensable que nosotros lo hagamos bien, que nosotros cumplamos con el programa de gobierno del presidente José Antonio Kast, que devolvamos el orden y la seguridad para que las familias chilenas vivan más tranquilas, que tengamos mayor desarrollo económico, que podamos nivelar nuestras cuentas fiscales. ¿Pero esa sería una buena medida del éxito, entregarle la banda a alguien del mismo sector? Claro que sería una muy buena medida. Y eso va acompañado de que tengamos un gobierno exitoso. José García Ruminot, ministro, secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos en CNN Prime. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias.